Lunes 27 de diciembre de 2021. Tema: la lucha. Cuando los creyentes confesaron su fe en Cristo y se unieron a la Iglesia, establecieron un límite que los distinguió del resto de la sociedad. Lamentablemente, esto se convirtió en una fuente de conflicto porque implícitamente emitía un juicio negativo sobre su comunidad y sus valores. Lee Hebreos 10 y 32 al 34, y 13, 3. ¿Cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Hebreos 10 y 32 al 34. Pero, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Versículo 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque, de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos 13, 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Es muy probable que los lectores de Hebreos sufrieran verbal y físicamente a manos de turbas incitadas por los oponentes, por ejemplo, Hechos 16 y 19 al 22, Hechos 17, 1 al 9. También fueron encarcelados, y es posible que además hayan sido golpeados, porque los funcionarios tenían el poder de autorizar el castigo y el encarcelamiento, a menudo sin seguir las normas judiciales apropiadas, mientras reunían pruebas. Por ejemplo, Hechos 16 y 22 y 23. Lee Hebreos 11 y 24 al 26, y Primera de Pedro 4 y 14 y 16. Cómo nos ayudan las experiencias de Moisés y de los lectores de Primera, de Pedro, a comprender por qué se perseguía a los creyentes cristianos. Hebreos 11 y 24 al 26. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo, por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Primera de Pedro 4 y 14 y 16. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Sufrir el vituperio de Cristo significaba simplemente identificarse con Cristo y soportar la vergüenza y el abuso que implicaba esta asociación con su nombre. La animosidad pública contra los cristianos era resultado de sus compromisos religiosos distintivos. La gente puede sentirse ofendida por prácticas religiosas que no comprende o por personas cuyo estilo de vida y moralidad podrían hacer que otros se sientan culpables o avergonzados. A mediados del siglo I d.C., Tácito consideraba que los cristianos eran culpables de odio contra la humanidad. A J. George y W. J. Brodriv, Trad, The Complete Works of Tacitus, Anales 15.44.1. Cualquiera que sea la razón exacta de esa acusación indudablemente falsa, muchos cristianos primitivos, como aquellos a quienes Pablo les había escrito esta carta, estaban sufriendo por su fe. Toda persona, ya sea cristiana o no, sufre. Sin embargo, ¿qué significa sufrir por causa de Cristo? ¿Cuánto sufrimiento enfrentamos por causa de Cristo, y cuánto se debe a nuestras propias decisiones? Espíritu de profecía o escritos clásicos inspirados de G.W.
Desde el Monte de los Olivos el Salvador contempló la tormenta que estaba por caer sobre la Iglesia apostólica y, al penetrar más profundamente en el futuro, su ojo distinguió la fiera y devastadora tempestad que azotaría a sus seguidores en las edades venideras de oscuridad y persecución. En pocas y breves palabras de terrible significado, predijo la porción que los gobernantes de este mundo asignarían a la Iglesia de Dios. Los seguidores de Cristo debían transitar la misma senda de humillación, reproche y sufrimiento que había recorrido su Maestro. La enemistad que se había manifestado hacia el Redentor del mundo se manifestaría también contra todos los que creyeran en su nombre. La historia de la Iglesia primitiva da testimonio del cumplimiento de las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y el infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores. Se encendieron los fuegos de la persecución, se expropiaron las posesiones de los cristianos y se los arrojó de sus hogares. Soportaron gran lucha y aflicción, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Hebreos 11 y 36, la historia de la redención, 336, 337, en Egipto, en su calidad de afortunado caudillo militar y favorito del rey y de la nación, se había acostumbrado a recibir alabanza y adulación, se había granjeado la simpatía del pueblo, esperaba llevar a cabo con sus propias fuerzas la obra de libertar a Israel. Muy diferentes fueron las lecciones que hubo de aprender como representante de Dios. Al conducir sus ganados por los montes desiertos y por los verdes pastos de los valles, aprendió a tener fe, mansedumbre, paciencia, humildad y a olvidarse de sí mismo. Aprendió a cuidar a seres débiles y enfermos, a salir en busca de los descarriados, a ser paciente con los revoltosos, a proteger los corderos y a nutrir los miembros del rebaño ya viejos y enclenques. En esta labor Moisés se fue acercando al Supremo Pastor, llegó a unirse estrechamente con el Santo de Israel, ya no se proponía hacer una gran obra, procuraba hacer fielmente y como para Dios la tarea que le estaba encomendada. Conocía a Dios como Dios personal, y al meditar en su carácter se compenetraba cada vez más del sentido de su presencia, hallaba refugio en los brazos del Eterno. El ministerio de curación 377. El alma afligida nunca es más amada por su Salvador que cuando está experimentando quebrantos por amor de la verdad. Cuando el creyente, por amor de la verdad, comparece ante tribunales injustos, Cristo está a su lado. Todos los vituperios que caen sobre el creyente humano, caen también sobre Cristo en la persona de sus santos. Cristo dijo, yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14 y 21. Cristo es condenado otra vez en la persona de sus discípulos. Cuando el creyente es encarcelado por causa de la verdad, Cristo se le manifiesta y llena su corazón con su amor. Cuando experimenta la muerte por amor a Cristo, Él le dice, matarán el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16 y 33, a fin de conocerle 274.